Dijo Dios: haya un firmamento por medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos. Y atardeció y amaneció segundo día. Aquí vemos a Dios ordenando lo que es el espacio material, separando el espacio material del espacio espiritual. Y nos dice cómo separa las aguas y cómo separa los cielos. Hay varios cielos, no solo un cielo. Cuando San Pablo dice en Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, que conocía de un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que subió al tercer cielo. Se cree que hablaba de sí mismo, no sabemos si hablaba de sí mismo, pero probablemente sí, que tuvo una experiencia cercana a la muerte y tuvo posibilidad de ir a lo que él llamaba el tercer cielo. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Aquí nos indica Dios cómo crea la tierra, cómo separa las aguas de arriba, las aguas de abajo, y reúne todas las aguas en un solo lugar que llama mares, que son lo que nosotros llamamos océanos, y dejó espacio seco que llamó tierra para crear nuestro hábitat. Y así es como Dios creó la tierra. Ahora si nos vamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 19, San Pablo pues nos dice: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. O sea que, si no somos capaces de percibir en esta creación las manos de Dios, es por nuestra propia decisión, porque evidentemente todo esto que se ha creado tuvo que crearlo Dios, porque de la nada nada puede surgir, sino que todo esto tuvo que ser creado por el poder de Dios. Y continúa: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Porque al no querer creer en Dios, a no quererle dar gloria ni darle gracias por aquello que Dios nos ha creado y nos ha dado, pues terminamos dando explicaciones y extraviándonos en nuestros inútiles razonamientos. Y continúa diciendo: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y aunque creamos ser sabios, aunque cada vez tengamos más explicaciones para la creación del mundo y muchos más millones y millones de años, y el Big Bang y todas esas teorías que no dejan de ser teorías científicas, yo no voy a decir que esté en contra de la ciencia, yo soy ingeniera, no puedo estar en contra de la ciencia, pero yo reconozco la ciencia que es capaz de demostrarme algo y que es capaz de mostrarme evidencia, no aquello que son teorías indemostrables. Y está claro que aunque hubiese un Big Bang, ¿quién provocó ese Big Bang? ¿Quién ordenó el mundo? ¿Quién puso en orden todo aquello que se creó? Alguien tuvo que ser. No puede de la nada surgir nada y del caos surgir el orden.
alguien lo ordenó. Y ese alguien es el Dios en quien nosotros creemos, que no es un Dios impersonal, sino un Dios personal, como ya nos está indicando Moisés, porque es un Dios que habla, es un Dios que tiene una persona, es un Dios que a través de su palabra se está comunicando y que sabemos que esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, con lo cual tampoco es una energía, ni un ser etéreo, ni nada de eso, sino un ser personal con el que nosotros podemos seguir teniendo comunicación hoy día. Y dice más adelante, en el versículo 25, aquí en Romanos, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Aquellos que no creen en la verdad, aquellos que no creen que la creación sale de las manos de Dios, que niegan la existencia de Dios, pues lo que hacen es cambiar la verdad por la mentira y creer en cualquier tipo de justificación de la existencia del mundo antes que darle a Dios su propio reconocimiento. Y bueno, pues aquí en este pasaje ya nos dice Dios cómo crea el mundo, cómo crea la tierra, cómo es la tierra. También lo dejo ahí para meditar, si no nos hemos dejado también llevar por muchas mentiras, porque al no creer en Dios pues se cambia la verdad por la mentira y nos dejamos embobar por la caja boba y esa caja boba pues no sabemos cuántas verdades nos cuentan. Aquí tenemos la Biblia y si creemos en la palabra de Dios, puesto que esto es palabra de Dios, aquí tenemos la verdad. Volviendo al Génesis, dijo Dios: produzca la tierra vegetación y hierbas que den semilla y árboles frutales, que den fruto de su especie con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación y hierbas que dan semilla por sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaban bien, y atardeció y amaneció, día tercero. Vemos como Dios va creando ahora lo que es la vida, la vegetación, y nos dice que lo hace por sus especies. Él va creando especie por especie, según especie. Esto pues también nos habla un poco de ir más adelante también sobre la evolución de las especies. Nosotros que tenemos fe, pues creemos que Dios creó las especies, cada especie por especie. Y bueno, solamente indicar que la teoría de la evolución es una teoría indemostrable y que además pues cada vez que han intentado demostrarla ha sido un fracaso, no puede demostrarse. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y púsolo Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, día cuarto. Aquí vemos cómo Dios crea lo que son los astros celestes. Y esto sobre todo cuando Moisés lo escribe, pues hay que tener en cuenta que había otras religiones en aquellos tiempos que consideraban a los astros como dioses. Pero Moisés deja muy claro que no lo son, que son
creación de Dios. Fueron creados de la mano de Dios y fue Dios quien los colocó y los colocó con una intención. Entonces los astros no son dioses, lo que son sencillamente es obra de Dios. En el Salmo 19 dice: los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que lo que son los astros, pues lo que nos anuncian es la obra de las manos de Dios. Nada más. Nada más quiero recordar que el horóscopo y la astrología deben rechazarse. Los católicos debemos rechazarla por el catecismo en el número 2116, pues nos dice que tengo aquí, 2116, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán, a los demonios, a la evocación de los muertos, a los horóscopos, la astrología, todo eso son formas de idolatría que lo que hace es estar en contradicción con la fe católica, adorar a otros dioses y además pues seguramente, no digo que no funcionen, perfectamente pueden funcionar porque están en manos de espíritus caídos que las utilizan para engañar y controlar a las personas, y además son puertas abiertas para posesiones demoníacas y todo eso, con lo cual pues como católicos tenemos que tener en cuenta que debemos alejarnos totalmente de todas estas clases de mediums y esoterismo. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpentean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendíjolos Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció día quinto. Pues aquí igualmente vemos cómo el Señor va creando toda la vida según sus especies. Si somos coherentes con nuestra fe, debemos entender que según sus especies las creó Dios, y todas las creó Dios según sus especies. Y además les ordenó que se multiplicaran, sed fecundos y multiplicaos. Dios creó espacio y tierra suficiente para que los animales y las personas se multiplicaran. Hay que también meditar acerca de esto que nos dicen de la sobrepoblación del planeta, si no es también algo, bueno, indemostrable, por supuesto, porque no se puede, cuando nos dicen la cantidad de miles de millones de personas, es una estimación que hace la ONU, eso se puede comprobar en las páginas de la ONU, explican cómo estiman ellos la población, y son estimaciones. Y bueno, a ver si es que no hay intereses detrás de esas estimaciones y contradicen lo que Dios nos dijo. No sé, no debemos de pensar que Dios nos dio unas instrucciones equivocadas. Él sabía lo que creaba. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Dijo Dios: hagamos. Hagamos nos da una reminiscencia a lo que es la Santísima Trinidad. Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. Dios habla en plural. En hebreo, pues se decía Elohim, que son dioses como en plural, o como señores en plural. Entonces Dios habla en plural, y nosotros sabemos ya
por la revelación, que son 3 en 1. En el Evangelio de San Juan 1:1 dice: al principio ya existía la palabra que sabemos que es Cristo, que ya existía desde el principio. Y en el versículo 1:14 dice: y la palabra se hizo carne. O sea, la palabra, esta palabra que crea el mundo desde el principio de la creación, esta palabra que está ahí diciendo hagamos al ser humano, es lo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos dice Jesucristo en el capítulo 16, versículo 13: cuando Él venga, el Espíritu de la verdad os guiará. Nos habla del Espíritu. Son 3 personas en una: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los 3 personas diferentes, una sola naturaleza, un solo Dios. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad, incomprensible para nosotros, pero así revelado por el Señor. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios crea al ser humano semejante a Él. No es que Dios sea semejante al ser humano, sino que nosotros como criatura tenemos ciertas cualidades semejantes a Dios. Esas cualidades que son semejantes a Dios, pues nuestra personalidad consciente de nosotros mismos. Nosotros tenemos esa capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones. Nosotros nos movemos por nuestra propia voluntad. De ahí que tengamos libre albedrío, cosa que los animales se mueven por instinto, mientras que nosotros nos movemos por voluntad. Bueno, también hay que anotar aquí: macho y hembra los creó, y Dios creó 2 sexos. 2 sexos, no géneros, ni infinidad de géneros. Y bueno, ahí lo dejo. Ya sabemos qué quiere decir esto. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Esta es la primera orden que da Dios al ser humano. Esto es lo primero que nos ordena: ser fecundo y multiplicar. Ser fructífero, multiplíquese. El hombre toma posesión de la tierra, debe hacerse cargo de la tierra, debe ejercer su dominio y su autoridad sobre la tierra y debe llenarla. Llenarla, nos dicen que ya la hemos llenado, pero no es cierto. Aquí en España podemos ver claramente que no solamente no está llena, sino que lo que hay es una España vaciada bastante importante. Lo que están llenas son las grandes ciudades, pero los grandes terrenos rurales, los pueblos rurales, lo que están es totalmente deshabitados. Entonces eso nos tiene que hacer meditar y nos tiene que hacer pensar si realmente nos dicen, nos hablan correctamente y nos indican correctamente cuando nos dicen que hay una sobrepoblación. No sé cómo puede haber una sobrepoblación cuando lo que hay es una prácticamente deshabitación totalmente de sobre todo lo que son los terrenos rurales y aquello que Dios entregó al hombre para que pudiera vivir. Y sin embargo el hombre pues se ha trasladado a vivir, se han concentrado a vivir en ciudades donde sus posibilidades son pues bastante limitadas. Entonces ahí ya pues a lo mejor se pueden llegar a someter a otros tipos de intereses que no son los de Dios. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Para vosotros será alimento. Y a todo animal terrestre y a toda
ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida. Toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció sexto día. Pues aquí vemos que al principio Dios tiene unos planes para su creación diferentes, que no hubiese depredación, sino que el alimento fuera solamente vegetal, algo que después de la caída no es posible y se tiene que producir lo que es la depredación, y a partir de ese momento el hombre tiene que comenzar a tomar otro tipo de alimento. No puede vivir solamente de lo que son especies vegetales, a pesar de que haya personas que piensen que sí. Luego tienen graves consecuencias de salud o tienen que tomar ciertos productos que a largo plazo les causará problemas de salud, porque no es posible vivir solamente de vegetales, porque la creación tuvo una caída que veremos más adelante y ya no es posible. Aquí hemos visto toda la creación del hombre. Dios crea al ser humano a su imagen, lo crea de la nada, o sea, es algo nuevo, es algo que el Señor crea de la nada. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, o sea, lo crea de la nada. No lo crea de otra especie existente. De eso no lo crea. Los que realmente tenemos fe en Dios sabemos que no necesita al mono para crear al hombre, pero bueno, cada cual puede decir que su familia es otra, ¿no? Yo me considero hija de Dios y no hija del mono, pero bueno, cada cual elija, opción de cada cual, tener sus propias ideas y creencias. En Sabiduría 9.3 nos dice: formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados, rigiese el mundo con santidad y justicia y ejerciese su dominio con rectitud de espíritu. O sea, Dios nos entrega la creación al ser humano para que nosotros pues la rigiésemos y de ella pues sacáramos todo lo que necesitamos y la dominásemos y fuéramos responsables, ejerciéramos la autoridad y la responsabilidad. Dios se la da al hombre, ¿no? Y bueno, pues desde un primer momento, como ahora veremos, pues deja al hombre pues las actividades de la agricultura, la ganadería, son actividades necesarias que deja Dios al hombre para que el hombre pues viva en la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho estaba bien. O sea, solo de las manos de Dios solo vino cosas buenas, y de las manos de Dios solo vienen cosas buenas. Y todo lo que Dios hace, pues Él consideró que era muy bueno. Muy bueno. Luego, pues claro, toda la maldad y toda la corrupción que viene después, viene por causa del pecado, que veremos más adelante, ahora en el capítulo 3. Y no es obra del Señor, no es obra de Dios, porque Dios hasta el momento ha hecho su creación, la ha ordenado y ha creado todo según sus especies, y le ha dado orden de que llenen y multipliquen la tierra, y al hombre pues lo ha creado a su imagen y semejanza, y nos da la tierra para que la sometamos, para que sea para nosotros el lugar de vida y el lugar de donde tendríamos nuestros recursos. Concluyesen pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron
creados. Dios nos marca los 7 días, ya acaba de finalizar su obra, el 7º día, y considera pues que todo estaba bien hecho y que estaba correctamente hecho. Desde este momento Dios ya no iba a intervenir más en la creación. No intervendría más, sino que solo sería de modo extraordinario, porque su creación ya había finalizado. Y descansó porque su obra estaba completa. Él había finalizado su obra era buena y su obra estaba completa. Dios nos marca 7 días para dejarnos claro cuál es la semana laboral. Y el último día dice que lo santifica. Lo santifica porque lo quiere hacer un día separado del resto de los días, un día separado para Él, para que nosotros podamos tener ese descanso de estar con Él, un día dedicado a Él. Ese es el 7º día, el día que el Señor nos da para que lo dediquemos a Él. También el número 7 es un número que tiene un significado y significa la plenitud. Significa que se ha terminado, que está todo completo. Ya veremos que el número 7, pues la verdad es que a lo largo de la Biblia, pues es un número que se repite y que simboliza a Dios, la plenitud, todo está completo. Por eso el 666, número de la bestia, que pretende alcanzar la plenitud pero que no la consigue, y por eso lo que hace es repetir el 666. Y el número 7 es el número completo, el número de Dios. Y vemos que hay muchas referencias. Por ejemplo, tenemos 7 sacramentos. No es por casualidad. Hemos leído hasta el capítulo 2, versículo 4. Y continuaremos más adelante leyendo el capítulo 2 del Génesis.